Seguimos nuestro viaje por la República Dominicana. Ahora nos encontramos en Santa Bárbara de Samaná, o simplemente Samaná, como todos lo llaman. Estamos en la bahía sobre el paseo marítimo. Samaná fue fundada en 1756 por Francisco Rubio y Peñaranda, gobernador español de la isla, para impedir la incursión de colonos y franceses. This never ends. I hope this never ends. I hope this never ends. I hope this never ends. Esta bella obra arquitectónica tiene la finalidad de brindarle a la provincia el auge económico que merecía. Este puente llega a dos cayos, Cayo Linares y Cayo Virgilio. Nos encontramos en el puente peatonal de Samaná, que conecta a varias pequeñas islas o islotes. Muy bonito, un lugar bastante recomendado para venir y conocer. Bueno, mientras caminamos les comento. Este puente es una de las atracciones turísticas que tienes que visitar si vienes a Samaná. También llamado Samaná Walking Bride o Brook Samaná Fan Leona. Lo que quiere decir Puente de Samaná de Leona, que viene del danés. Además también fue dedicado a Napoleón Bonaparte. Si alguien me puede comentar por qué ponerle un nombre danés y dedicárselo a Napoleón, déjenmelo en los comentarios. Al recorrer el puente se puede observar las embarcaciones en la bahía, la gente local pescando y la gran cantidad de belleza natural. Las vistas en verdad que son espectaculares, ya que puedes ver el malecón, al fondo, la bahía. Es un lugar único que no hay que dejar de visitar si visitas la península de Samaná. Bueno, les sigo comentando. Fueron 10 años de construcción del 66 al 76, diseñados por el arquitecto italiano Guillermo Bertaleri, como me gusta el italiano. El puente que comunica Tierra Firme con Cayo Linares es de 90 metros de largo, y este, por el que vamos, el Vigía Linares, tiene una distancia de aproximadamente 550 metros de largo.
Nos dirigiremos al noreste hacia una hermosa playa, pero primero haremos una parada en el Hoyo Soplador, muy cerca a Bahía Francés. Sede Hoyo Soplador. Lo bueno de estos sitios es que son completamente abiertos al público, es simplemente abrillarse cuando uno va sobre la vía. Hay que tener en cuenta de no dejar basura y mantenerlo lo mejor posible para que como visitantes ayudemos a mantener la belleza de estos hermosos escenarios. Continuando nuestro viaje, hemos hecho una parada sobre la vía, donde nos encontramos a sus amables habitantes. Allí nos mostraron cómo se prepara la pasta de cacao o chocolate casero. Primero, vemos los granos que se sacan de la planta y se dejan fermentar por unos días. Luego se secan al sol y en un horno se tuestan. Se elimina la piel o la cáscara. Luego se aplasta para molerlos hasta obtener una buena textura. Finalmente se puede agregar azúcar, se mezcla y finalmente se moldea. También pudimos conocer las pinturas típicas en esta región, artesanías hechas a mano en madera y otros materiales, y joyas con la piedra semipreciosa típica de la Dominicana. Es una piedra azul llamada lárima. También pudimos apreciar algunas de las máquinas que se usan para la elaboración del tabaco, las presas, los moldes, ya que el tabaco es un producto de exportación acá en República Dominicana, que se conoce a un nivel mundial. También conocimos el trago típico de la Dominicana, la llamada mamajuana, la cual es una mezcla de diferentes raíces con 3 partes de miel, 3 partes de vino y 3 partes de ron. Finalmente nos dirigimos a una de las playas más hermosas de la República Dominicana, Playa Rincón, una playa de casi 3 kilómetros prácticamente desierta. Me encuentro en Playa Rincón, acá en la República Dominicana. Y la verdad, solo les puedo decir que esta playa es bellísima.
aguas color turquesa, considerada una de las playas más hermosas del mundo. El video en verdad no hace honor a la belleza de este sitio. La tranquilidad y la calma es algo que no tiene comparativa. Este tipo de lugares son los que uno debe conocer y cuidar. Creo que a este momento podré llamarla mi playa favorita. Ojalá mantenga por mucho tiempo esta belleza. Este definitivamente es uno de los tipos de sitios que me encantan. No olvides dar clic a la campanita, suscríbete y hasta la próxima.